Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Soy y Estoy. Estoy hoy con la psicóloga Rosángel Piña, mi psicóloga también por mucho tiempo y que ya debo retomar otra vez. Pero aquí la tenemos para tratar de unos temas claramente muy psicológicos, muy desde el lado profesional. Y aquí la idea es resolver esas preguntas frecuentes que tenemos sobre nuestra salud mental con nada más y nada menos que con Rosángel. Bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar acá contigo, pues muchísimo mejor. Ay, me encanta, muchas gracias. Además que hace un tiempo no nos veíamos, es como un reencuentro también y lo teníamos pendiente. Así que bueno, vamos a empezar hablando de qué es la psicología y qué es la psicología clínica, porque todas y todos sabemos que salud mental, que hay que cuidarnos, nuestras emociones, sentimientos, pero empecemos por qué es y por qué es importante para la humanidad. Bueno, la psicología como tal es una disciplina que tiene un enfoque científico y que a su vez de ella se derivan corrientes o modelos de aplicación. Hablando únicamente de la psicología. Dentro de estos modelos de aplicación podemos encontrar la psicología clínica, que ya vamos a hablar de ella, la psicología de la salud, psicología forense, psicología organizacional, que son las que suelen estar, los psicólogos que suelen estar en las empresas haciendo selección, contratación, reclutamiento, los que aplican las pruebas, esos son los organizacionales. También están los psicólogos, escolares, están los psicólogos sociales. Dentro de la psicología hay, digamos que sus subdivisiones y ya cada persona, a medida que vaya avanzando en la carrera, decide por cuál irse. Y aquí es donde entro. Yo decidí irme por la psicología clínica. La psicología clínica es una rama de la psicología que se encarga de la evaluación, tratamiento, aplicación de pruebas que entra dentro de la evaluación, entrevista, prevención de alteraciones de origen emocional, conductual y psíquico. A veces creen que la psicología solamente es la parte psíquica. Y realmente dentro de la psicología clínica nosotros nos damos cuenta de algunas alteraciones cuando estas tres dimensiones se encuentran alteradas. Dentro de la psicología clínica también aplicamos lo que son los primeros auxilios psicológicos. Entonces, digamos que eso es la psicología clínica en sí. Pero muchas personas piensan que psicólogo es solamente el psicólogo clínico o es solamente el psicólogo que atiende a los niños. Ok, o de ¿No? recursos humanos. O de recursos humanos, pero desconocen todo el resto del ejercicio que puede tener el psicólogo. Hay personas que desconocen que un psicólogo clínico es un psicólogo de pareja también. ¿Me entiendes? Es un psicólogo que puede abordar también grupos, por ejemplo, grupos de adicciones, Sí, como de rehabilitación. terapias grupales. Ah. Entonces, dentro de la psicología clínica, de verdad que podemos hacer muchas cosas. Y respondiendo a tu tercera pregunta ¿debemos ir al psicólogo? Creo que fue tu Sí, pregunta. sí, sí, que sí, todo el mundo debería ir a terapia. A ver, mi respuesta parte de quien no tiene problemas. Exacto. Desde ahí parte mi respuesta porque lastimosamente no nos sabemos gracias, no nos sabemos las respuestas de todos los problemas que nos van a venir, no sabemos los problemas que nos van a venir y no tenemos las soluciones ni las respuestas para todos. Algunas personas tienen unas herramientas de afrontamiento que han desarrollado a lo largo de su vida y que les permiten dar frente a estos problemas de una manera más fácil, de una manera menos traumática, pero hay otras personas a quienes quizás lo que a una persona se le hace fácil de resolver, a la otra se le vuelve un trauma, se le vuelve un problema. ¿Ok? Considero que sí, que todos deberíamos ir a terapia. Considero que actualmente la psicología clínica, el ir a terapia, debería ser tan importante como el ir al odontólogo.
¿ok? O como ir al peluquero cada semana. Invertimos en el peluquero, en las uñas, en quizás tratamientos de belleza, pero no invertimos en nuestra salud mental, que a final de cuentas, cuando uno va a terapia, no necesariamente tienes que ir porque tienes un problema. Puedes acudir a terapia porque quieres herramientas para algo, reconociendo que careces de ellas. Totalmente. Y qué lindo que digas eso, porque es como, bueno, puede que estemos viviendo un momento estable en nuestras vidas, que realmente creamos que, bueno, obviamente todos tenemos heridas y cosas que solucionar y trabajar, pero que digamos como, a mí se me dificulta mucho hablar en público y subir de cargo, y necesito herramientas para poder soltarme porque va a tener que hablar frente a las personas. Completamente. Qué chévere que digas eso, porque nos saca de una de casillas. Completamente. Sí. Fíjate, por poner un ejemplo, que tengo un paciente que me llegó descartada ansiedad, descartado todo tipo de diagnóstico de ansiedad, depresión y todo esto en la primera consulta, que es donde se hace. Y su motivo de consulta es, no, yo vengo porque ustedes los psicólogos enseñan herramientas para manejar las emociones, porque yo soy el líder de un grupo de 20 personas, pero no solamente por ser el líder de un grupo de 20 personas, porque yo también me relaciono socialmente y yo no sé si lo estoy haciendo de una manera correcta. Entonces decidí venir a psicología para que me digan no solamente si lo estoy haciendo bien, sino también para que me den herramientas para expresar para saber cómo expresarme emocionalmente, para saber cómo resolver un problema si es que no lo estoy haciendo bien. Él no llegó por un problema, él está bien. Digamos que las dimensiones de su vida están estables. Pero qué bueno y qué conciencia la de este chico de decir, yo quiero aprender más. Y quiero aprender más porque vivo y soy un ser biopsicosocial, que me relaciono donde sea y que en cualquier relación puede haber un problema. Y partiendo de eso, él dijo, yo como que voy a prevenir y voy a aprender antes de que se me forme un chicharrón, por así decirlo, Sí. muy colombiano. Sí, para Sí, evitar claramente. exactamente. Wow, qué chévere que nos muestres ese otro lado. Pero quiero irme a otro lado. Y es que justo en un episodio anterior que invité a Juliana Broggi, ella es antropóloga, mamá también, y hablamos de un montón de temas de esta sociedad, y una de ellas era como que estamos viviendo una pandemia, básicamente de ansiedad y de depresión. Yo te quería preguntar a ti, ¿cuáles son los factores clave que tú crees o que quizá a ciencia cierta por tu profesión sabes que están provocando esta pandemia y cómo podemos manejarlas? O al menos, porque es una pregunta muy amplia, sí, pero como quizá como humanas, ¿qué es lo más clave para manejar toda esta pandemia? Los factores que pueden incidir en esto que llaman la pandemia de la depresión y la ansiedad, porque ahorita también es importante en este punto acotar que hay un sobrediagnóstico. O sea, cualquier persona que vean llorar, ya estás deprimido. Cualquier persona que vean angustiado, comiéndose las uñas, moviendo mucho una pierna, ya automáticamente lo etiquetan como una persona ansiosa. Para llegar a los diagnósticos de depresión, de ansiedad, entre todos los diagnósticos que existen, se tienen que cumplir unos criterios diagnósticos que manejamos nosotros a través de los manuales diagnósticos y que en ellos se toma en cuenta intensidad, tiempo, frecuencia de los síntomas. Entonces, se puede hablar de que sí, ciertamente los indicadores, los índices de ansiedad y depresión a nivel mundial han aumentado de una manera abrumadora del 2020 para acá, cada vez más, lastimosamente. Dentro de los factores que pueden incidir factores socioeconómicos, los medios de comunicación, el inadecuado manejo de las redes sociales, no solamente en niños, en adultos también, porque vamos a hacer acá el paréntesis de que, no, a los niños le controlamos las pantallas, pero ¿qué hay del adulto? No.
esa falta de herramientas para la resolución de problemas, traumas infantiles no resueltos o traumas de vida no resueltos, violencias, abusos, violaciones. De verdad que sería infinito nombrarte las causas. Acá en Colombia puedo decir que una de las causas que puede generar, iniciando con un burnout y finalizando con una ansiedad generalizada o un trastorno mixto ansiedad-depresión, es el tema de los jefes. Uy, confirmo. No es normal y no debemos normalizar que a un jefe se le tenga que tener miedo. Qué chévere ¿Ok? que hablemos de esto. Sí. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque esto es un detonante a nivel, en la esfera laboral, si yo no tengo un jefe con las verdaderas características de un líder, yo voy a tener un jefe que maneje una comunicación agresiva. Y desde esa comunicación agresiva, yo lo que me voy a sentir es cada vez más temeroso de acercarme a ese jefe, más vulnerable, y eso va a hacer que mi calidad en el trabajo se vea afectada y que yo diga cada día al despertarme, otra vez tengo que ir al trabajo. Y eso parece tonto, pero en el día a día eso se va convirtiendo en un problema de salud mental al que muchas personas y muchos trabajadores no le prestan atención hasta que lastimosamente terminan incapacitados por un psiquiatra y con un diagnóstico y aparte con una receta para poder dormir porque me siento tan alterada que no puedo conciliar el sueño, que no me concentro. Entonces, el tema laboral aquí en Colombia deberíamos prestarle mucha más atención y tratar de luchar para que no se normalice el tenerle que tener miedo a los jefes. El respeto es mutuo. Uno le tiene que tener respeto a un jefe, el mismo respeto que le tienes a tu compañero que es par, es el mismo respeto que le tienes que tener a tu jefe mientras cumplas con tus funciones. Respondiendo a la segunda pregunta, ¿cómo podemos, digamos que, ayudar a que esta pandemia disminuya? Creo que fue tu pregunta. Como de Ok. lo más importante para ti en este momento de la historia donde los niveles se han visto súper elevados. Ok. Primero, y tengo que decirlo, asistir a terapia psicológica. El asistir a terapia psicológica no es estar loco, o sea, para nada. El término locura ya salió de los libros de hace muchísimo tiempo. Apoyarnos de un psicólogo. También creo que el mismo sistema de salud debe brindar más oportunidades a los ciudadanos a que tengan acceso a consultas de psicología a un costo más bajo y a un tiempo más cercano, ¿ok? Porque no todo el mundo tiene para pagar un psicólogo privado. O sea, es una realidad. Hoy me llegó una paciente que me dijo, lastimosamente no puedo. Me colocaste actividades terapéuticas, pero lastimosamente no puedo seguir por toda la situación que te he contado que está pasando en mi trabajo. ¿Y cómo cambio yo esa situación? ¿Y cómo le digo yo a ella, págame obligatoriamente las consultas porque las necesitas? No puedo. El sistema de salud también tiene que tomar en cuenta este tipo de problemática porque es una problemática social muy grande, disminuyendo los costos de consulta y digamos que los tiempos entre una consulta y otra no sean tan largas también. Fomentar la red de apoyo, una red de apoyo funcional, una red de apoyo no crítica, una red de apoyo que esté allí para darme la mano, para levantarme, para ayudarme, perdón, a levantar. El tener dinámicas familiares funcionales también ayuda muchísimo a disminuir o a evitar que lleguemos a estos puntos de ansiedad y de depresión. El tratar de mantener, este es importantísimo, el tratar de mantener nuestra rutina de sueño. Donde el sueño a nosotros se nos empiece a alterar, eso es una inmensa bandera roja para
poder llegar a muchos diagnósticos si no se trata. Entonces, esas son solo algunas de las recomendaciones que yo puedo dar. Las personas que practiquen algún tipo de creencia espiritual, católica, budista, la que sea, a acercarse y apoyarse muchísimo en esto también. Esos son, digamos que coterapeutas, los llamamos nosotros. Son algunas de las recomendaciones que puedo dar. Súper, súper, muchas gracias. Creo que es muy importante mencionarlo y hablarlo y aceptar que realmente estamos en un momento de la historia supremamente complejo y también teniendo en cuenta pues todo lo que está sucediendo. Tenemos 2 guerras, 3 guerras activadas en el otro continente, pero igual yo siento que eso nos afecta. El que simplemente sepamos que hay miles de niños muriendo o que por allá estallaron una bomba, los animales, las personas, bueno, es supremamente complejo y que nos des esas herramientas es muy valioso. Exacto. Y para nosotros también, por ejemplo, limitemos, es algo que yo también practiqué porque me llegó a afectar en algún momento, limitemos el consumo de noticias. Sí, de acuerdo. Limitemos el Muy de consumo de acuerdo. noticias indistintamente, sí, hay que estar enterado de lo que pasa en el mundo, pero hasta cierto punto. Y tratemos de consumir material que nos lleve a segregar endorfina, serotonina, que nos haga reír, que nos motive, que nos enseñe invertir el tiempo en esto y restarle tiempo pues, a todo el consumo de noticias. Exacto, y que es un gran detonador. Yo recuerdo que en uno de mis trabajos anteriores, que justo tuve un trauma pues por los jefes, que por eso creé este podcast, pues yo tenía que consumir noticias todos los días, apenas me levantaba, era lo primero que tenía que hacer y era pues muy duro tener que hacerlo todos los días. Y bueno, el caso es que en el proceso, bueno, en el trabajo, lo que sea, vi un video en YouTube de un señor que era como conferencista y él decía, hace 20 años o 30 no veo noticias. Y les digo algo, la vez pasada me puse a ver un noticiero y era exactamente igual al de hace 30 años, obviamente con, pues lastimosamente sí, víctimas diferentes, situaciones diferentes, pero era exactamente lo mismo. No me estoy perdiendo de nada. Ya sé que todos los días roban, que todos los días violan, asesinan, lastimosamente. Sí, no está de más enterarme de eso. Además que yo digo mucho como repiten el noticiero 4 veces al día y esos son los horarios de comida. Totalmente, o sea, No es necesario, no es necesario. Creo que bueno, con una leidita del periódico al día o con un medio digital que te haga un resumen de lo clave, también cuestionarse un poquito, bien, pero ya. cerrarlo. Exacto. A mí en 2 oportunidades honestamente me ha pasado. Sobre el 2017, recuerdo que entraba a las 11 de la mañana al trabajo y en las mañanas mientras me vestía yo veía a Moisés Naim, un columnista que me gusta mucho, pero yo soy venezolana, eran noticias de Venezuela y noticias de Venezuela cuando estaban en que si Leopoldo, que no sé qué. Ah, sí. Leopoldo no, Guaidó Ah, y yo, eso fue como 2 meses y llegó un momento en donde yo dije, yo necesito dejar de ver esto, porque yo salía con una tristeza, con una desmotivación, porque no veía ninguna noticia alentadora y actualmente lo que está pasando en Venezuela actualmente con el robo de las elecciones y todo esto, también, o sea, desde afuera lo que puedo hacer es repostear y no voy a repostear todo. Llegó un punto en donde yo, Dios mío, bajaba más de 15 historias al día al principio. Ya digo no, o sea, o no bajo ninguna o bajo las que vea que son más duras que desde afuera pueda ayudar. Pero también como que dejé a un lado las redes sociales porque el consumo de ese contenido en las redes sociales, mejor dicho, porque ciertamente nos afecta. Los niveles de cortisol nos empiezan a subir y eso puede generar, bueno, que nos enfermemos y a veces decimos, pero ¿por qué me duele la garganta si estoy tomando tanta vitamina? Ah, pero no nos damos cuenta de todo el estrés que vivimos a nuestro alrededor y que está en nuestras manos ponerle un stop. es cierto, totalmente de acuerdo. Y bueno, quiero hacerte una pregunta.
que es frecuente, sobre todo cuando uno tiene, no sé, un círculo de amigas, de amigos o en la familia o incluso en su vida personal, que llega un momento en el que uno dice, esto que estoy sintiendo no es normal, según una misma, porque una medio se conoce y demás, o que uno ve a alguien y dice, ay, no sé si es una señal de que necesita ayuda. Te quiero preguntar, ¿cuáles son las señales más comunes de alarma que ves en tus pacientes que nos indican que necesitamos buscar ayuda profesional? Alteraciones en el patrón de sueño. Ok. ¿Cómo se pueden dar estas alteraciones? O duermo muchísimo más de lo que habitualmente dormía. Si antes dormía 8 horas, ahora estoy durmiendo 12. Eso tiene un nombre y se llama hipersomnia. O disminución abrupta en el patrón de sueño. Si antes dormía 8 horas, ahora estoy durmiendo 4 horas. Digamos que un adecuado patrón de sueño se caracteriza porque cuando me acuesto con sueño, me duermo rápido y el sueño se mantiene. Okay. El sueño no se debe interrumpir a menos que sea por factores externos, ganas de ir al baño, un dolor, frío, calor, un ruido, la alarma, el perro que ladró, ¿me entiendes? Ya esos son factores externos que nos pueden despertar. Pero si yo me despierto con una preocupación, es que se me olvidó hacer esto en el trabajo y ay, no lo hice y de seguro mi jefe se va a dar cuenta, en la madrugada, ¿qué voy a resolver yo? Entonces ese pensamiento se vuelve una bola de nieves que lo que hace es que no conciliemos el sueño, que lleguen las 5 o las 6 de la mañana, el despertador suene y no conciliamos el sueño. Entonces, alteraciones en el patrón de sueño por disminución, por interrupción o por aumento, aislamiento social y o familiar, ¿ok? Alteraciones en el apetito, disminución en el apetito, un aumento abrupto en el apetito, cuando vemos que las personas están como que no nos prestan atención. ¿Como indiferencia? No, no es indiferencia, como si estuvieran pensando en otra cosa y no están hablando con nosotros, pero no nos están prestando la atención requerida. No siempre es indiferencia, a veces es que la atención, concentración y memoria están alteradas, ¿ok? Que la persona empiece a descuidarse físicamente. Antes por lo menos iba a la oficina, quizás no se maquillaba, pero iba peinada y siempre iba de punta en blanco. Ahora vemos que ya no está tan arreglada como antes y que esto se vea y que se mantenga en el tiempo, porque bueno, un día puede irse con el pelo mojado, pero ya, si esto se vuelve algo rutinario, todo lo que he dicho, ya levantemos banderas rojas porque esos pueden ser, digamos que criterios que nos puedan acercar mucho tanto a la ansiedad como a la depresión. Y también te quiero preguntar, digamos que hay como un paréntesis dentro de esa pregunta. ¿Qué consejos nos darías si decimos, uy, creo que sí tengo las alarmas? ¿Cómo podríamos tener ese primer acercamiento a buscar la ayuda? Que no sea de forma como, que no se sienta esa presión, como de, uy, tengo que ir al psicólogo, algo está mal en mí, sino que cómo crees que sea más fácil tener ese primer acercamiento con la psicología. Bueno, todos los pacientes, o sea, son muy pocos. Este paciente del que les hablé es uno de los que se excluye. La gran mayoría de los pacientes llegan a consulta cuando hay una gotica que derramó todo el desastre que ya había en el vaso. Entonces, siempre va a haber un detonante, siempre. Va a haber un detonante que si mi jefe me regañó y que si me colocaron 3 tareas y no pude, porque no me pude concentrar, no sé qué me pasa, mi estado de ánimo cada vez lo siento más bajo, cada vez siento que tengo menos motivación, que no me mueve nada. Digamos que pueden ser señales que te hagan ir al psicólogo. La decisión de ir al psicólogo no es una decisión fácil, más que todo por el juicio social. ¿Ok? Entonces, mi recomendación primero es
tratar de preguntar en tu círculo de más confianza, que no necesariamente tiene que ser el familiar. No, que la red de apoyo es la familia. No, a veces la familia es el problema. Sí. Seamos honestos, a veces el problema es la familia, esa red, esas personas a las que, o sea, esas 2, 3, 5 personas a las que tú le cuentas absolutamente todo y sabes que te van a entender, llegar a ellas y decirles cómo te sientes y preguntarles si conocen a algún psicólogo, algún profesional en psicología que les pueda recomendar. Si por ese lado no encuentran respuesta, mi invitación es tratar de buscar en este país específicamente, tratar de invertir en la salud mental y buscar en redes sociales psicólogos, psicólogas, que dentro de su contenido, no importa cuántos seguidores tengan, por favor, eso no importa, que dentro de lo que bajen, el contenido que baje, ustedes conecten con ese contenido. Tenemos ahorita en estas épocas tenemos esta gran ventaja de las redes sociales en donde uno puede ver a un doctor y conectar con el doctor porque me gustó como habló, porque me pareció que habló de una manera respetuosa. Esa puede ser otra alternativa, o por referencias, o ustedes indagando en redes sociales porque definitivamente sí se va a sentir la conexión. Y yo les recomiendo no se dejen llevar por la cantidad de seguidores. Eso no garantiza la calidad del servicio profesional. Te tengo otra pregunta muy frecuente porque creo que se está hablando mucho de eso. Y es la palabra traumas. Entonces ahora todo es trauma, yo tengo trauma, tú tienes trauma, eso es un trauma, todo, todo, todo. Y yo quiero que nos digas desde esta parte profesional para sacarnos de dudas, ¿qué tan cruciales son los traumas pues, en el desarrollo de una persona y cómo debemos y cómo no debemos abordarlos? Ok. A ver, como tú dijiste, ahorita está muy de moda el tema de los traumas. Hay muchas personas ahorita, y ojo, no estoy hablando de todos, muchas personas ahorita que se victimizan o quieren tapar errores o justificarse porque, ay, es que de chiquito a mí me pegaron mucho. Entonces, digamos que cuando nosotros hablamos de trauma, primero tenemos que entender el origen de qué fue lo que pasó, ¿ok? Porque sí es cierto que en la crianza de tuya, en mi crianza, en tu caso existía la chancleta, aquí en Colombia, en Venezuela estaba la correa. Para muchas personas eso pudo haber generado un trauma, pero desde que nosotros reconocemos ese algo que al día de hoy todavía me afecta, ya es nuestra responsabilidad ir en busca de ayuda psicológica. Claro, cuando ya pasa de ser inconsciente a ser algo consciente. consciente. Sí, totalmente. ¿Qué pasa? Que hay muchísimas personas, de hecho, salí de un trabajo en donde la jefe, por así decirlo, ligaba lo profesional con lo personal, como que tú tienes que entenderme porque yo tengo traumas, o sea, ya va. ¿Tienes traumas y sabes cuáles son tus traumas? Trátalos. ¿Me entiendes? Ya cuando hacemos conscientes los traumas, ojo, no sabemos cómo gestionarlos ni cómo manejarlos. Y es ahí en donde nosotros vamos en búsqueda de ayuda con un profesional, porque ahí, digamos que hay traumas que están en diversos escalones. El de me pegaron, me regañaron, en mi caso nunca fue un trauma, pero para mi mamá sí. Tengo todavía una tía por parte de madre que no tuvo hijas y como que asumió a mi hermana como su hija y era la sobrina y yo de chiquita le caí mal desde que nací. Y ella llegaba a mi casa con las cajas de regalo para mi hermana y para mí ni un caramelo.
Yo realmente era muy pequeña, yo no me acuerdo de nada de eso, recuerdo las cajas de regalo, pero para mí no era doloroso, quizás porque ella no era importante para mí, pero para mi mamá sí lo fue, ¿no? Te dije, para mí no es un trauma, pero fíjate que yo hoy en día tengo dos sobrinos y yo no me atrevo a llegar a la casa de mi hermana con algo para uno y para el otro no. Totalmente. Y hace poco me preguntó mi sobrinita, ¿por qué siempre si le traes algo a mi hermano me tienes que traer algo a mí? De 7 años, 8 años. Y yo, ¿cómo te sentirías si yo le traigo un regalo a tu hermano y no te traigo un regalo a ti? Triste yo por eso, porque a los dos los amo. Entonces, digamos que a veces no sabemos que tenemos en nuestro inconsciente traumas o cosas que de alguna manera nos afectaron y no nos dimos cuenta. Exacto. Y que nos damos cuenta que realmente nos afectaron cuando nos comportamos a la inversa. ¿Cómo así? En mi caso, en mi caso a mi hermana le llevaban los juguetes y a mí no. Y entonces tú estás Entonces actuando con ellos. yo actúo con ellos a la inversa. Si no tengo para los dos, lo siento. Y así sea en el cumpleaños, un caramelito para el otro, lo que sea para el otro, ¿no? Hay traumas, sí hay traumas más fuertes Claro. que pueden estar asociados a violaciones, a abusos, a accidentes, a temas familiares que no se manejaron de la manera más adecuada en su momento y que lastimaron, hirieron susceptibilidades en familias que decidieron no resolver, ¿no? Entonces, ciertamente los traumas, estos que son más, digamos que de eventos mucho más dramáticos, sí pueden traer secuelas. Una violación, ¿cuántas personas no, ahorita no hay promiscuas porque lastimosamente desde edades muy tempranas fueron abusadas, ¿no? En cuántas familias, perdón, no se está replicando la violencia que vivió la madre cuando era niña? Entonces, hay traumas que sí nos afectan cuando ya nosotros somos adultos, cuando ya nosotros somos grandes. Es nuestro trabajo y nuestro deber hacer frente a esto y buscar ayuda profesional. No la sabemos todas. Tú, si tuviste un trauma, tratas de hacer lo que piensas y lo que crees que es lo más conveniente, pero a lo mejor eso termina siendo perjudicial, ¿me entiendes? Respecto a los traumas, eso es lo que te puedo decir. Tu otra pregunta era, qué podemos hacer y qué no? Sí, como cómo debemos abordarlos y cómo no debemos abordarlos. Ok. Si quieres como 3 ítems de cómo sí y cómo no. Ok. No invalidar las emociones, validarlas, darle importancia a lo que el otro dice y siente, a cómo el otro expresa su emoción. Y aquí hablo de permitirle al otro la expresión emocional, ¿no? Y tratar en la medida de lo posible de brindarle un espacio seguro a esta persona en donde no esté presente ningún tipo de factor ambiental o personal que le haga recordar o revivir ese trauma. ¿Ok? ¿Qué nos debemos hacer? Obligar a la persona a hablar, exponerla a situaciones similares a las que vivió, de ninguna manera, no revictimizar, eso suele pasar mucho. Eso suele pasar mucho y lastimosamente cuando se vive una situación de abuso, de violencia en niños y adolescentes son 6, 7, 8 personas en instituciones, no voy a dar nombres, pero en instituciones que le preguntan, ¿pero qué pasó? Cuéntanos con detalles.
Eso no se hace y nosotros en la casa tampoco vamos a hacerlo. En la dinámica social o familiar que tenga esa persona, tratemos más bien de ocupar su mente con otros temas, ¿ok? Para disociar y distraer a la persona de esa situación vivida. Ok, y digamos eso cuando es un tercero, como que queremos ayudar a alguien más. Pero digamos, ¿cómo sí abordar nuestros traumas y cómo no abordarlos, ya de una forma más personal, como los propios, pues? Ok, ¿cómo abordar nuestros traumas? Primero identificándolos. Identificándolos, una vez que lo identifique, tratar de buscar ayuda profesional. Dentro de las terapias damos herramientas, pero bueno, si no puedes pagar una terapia psicológica o te dieron la cita para dentro de 4 meses, tratar en la medida de lo posible de hacer una lista en donde escribas todas las heridas que te dejó esa situación traumática. Describir la situación traumática y digamos que todo lo negativo que esa situación traumática te generó, ¿no? Y posterior, tratar de a cada uno de esos ítems, por así llamarlos, negativos, cómo los puedo convertir en algo positivo en el presente, en la misma lista. ¿Nos puedes dar un ejemplo, por favor? Mi mismo ejemplo de la tía que le daba los regalos a mi hermana. Identificar, voy a poner que yo me sentía triste, que yo lloré porque le llevaron 6 cajas de regalos a mi hermana porque era así, y a mí no, que lloré mucho, que yo esperaba aunque sea una muñeca, y colocar todo lo que me hizo sentir. ¿Cómo lo puedo transformar en la actualidad? Tengo 2 sobrinos. El día que le dé un regalo a uno es un regalo para el otro. Si no tengo para comprarle una paleta a uno, ese día no le compro al otro, por ponerte un ejemplo. Okay. Otros traumas, otros ejemplos de traumas, por ejemplo, no sé, un accidente en donde hubo pérdidas de vidas. ¿Ok? Entonces es algo reciente o digamos que no tiene tantos años, no fue en la infancia, tratar en la medida de lo posible. Ahí sí se sugiere, bueno, siempre se sugiere la ayuda psicológica, pero tratar en la medida de lo posible de hasta tanto no tengas ayuda psicológica, no pasar por el lugar de los hechos. ¿Ok? Si hubo fotos, no ver ningún tipo de documentación del hecho, ¿ok? Porque sería revivir el trauma desde los hechos. Ya en terapia, nosotros sí hacemos nuestro proceso, acompañamos al paciente, se hace como que progresivamente un acercamiento del evento hasta que el evento deje de doler. Eso lo hacemos en terapia, pero son muchos pasos, claro, sí. Pero como indicación o como recomendación, eso es lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, identificando nuestros traumas y digamos que transformándolos en el presente. Súper, muy útil. Y quería hacer como un comentario del ejemplo que nos muestras. Y me parece muy lindo que, bueno, puede que el trauma quedó, puede que pues sí, no podamos como cambiar los hechos, ya nos pasó. Pero me parece muy lindo que se trata también de romper el ciclo. Y bueno, sí, puede que a ti te haya quedado esa herida y que cuando recuerdes digas como, es porque me hicieron eso. Pero es muy lindo ver cómo se rompe también con las nuevas generaciones. Entonces es como, bueno, esta herida, de cierta forma, si nos ponemos como más filosóficas y así, sucedió también, fue inevitable, para que mis sobrinos no lo vivieran. Sí, quizá tú no lo hubieras vivido, bueno, de pronto sí hubiera sido intuitivo, que a los dos siempre se les da, o al contrario puede que hayas entrado en esta vaina de tener una preferencia por alguno y entonces que te metas en el video en el que se metió tu tía. Entonces es muy lindo también saber eso, que muchas veces tenemos simplemente que aceptar nuestra herida, saber que pues ya no va a cambiar
y decir, bueno, pero si no puedo hacer nada más por lo que ya pasó, ¿cómo puedo hacer que no le pase a alguien más? Exacto. Y fíjate que con esta tía, como te digo, yo nunca lo vi como un trauma. Sí. Y no siento, yo nunca lloré o sea, no siento que yo le haya prestado atención a esto. Sí recuerdo que mi mamá dijo, yo tengo 2 hijas. Si no vas a traer para las 2, te agradezco que te vayas. Mi mamá sí cortó eso. Sin ver ni siquiera verme llorar a mí, porque ella llegaba a mi casa y yo ni salía a saludarla. Y con el paso del tiempo, casualmente, y no sé por qué, yo terminé siendo la sobrina que, como trabajaba en salud y los visitadores médicos me regalaban medicamentos, yo terminé siendo la sobrina que le llevaba los medicamentos que ella necesitaba. ¿Ok? Entonces, yo siempre he sido muy consciente de lo que ella hizo, pero yo tampoco me quedé ahí. Okay. ¿Me entiendes? No me quedé ahí. No es una persona que alimentó un amor en mí muy profundo. Es una persona a quien le tengo respeto, a quien si puedo ayudar, ayudo, y la ayudé por mucho tiempo. Y ella ahora es otra persona conmigo. Pero sí es importante también, y qué bueno es que tocas ese tema, que al identificar el trauma, si ya estamos en otras generaciones, tratemos de romper esa línea. Porque si no, vamos a seguir repitiendo patrones de generación en generación en generación. Hay personas, y tengo personas cercanas, para darte un ejemplo, que crecieron como las niñitas de mami, la muñequita, la quien es, tú mereces es un príncipe. Y desde pequeñas, escuchando esos diálogos, se creó en su mente, viste intensamente, Sí, se claro. creó en su mente una creencia de que ser una mujer suficiente y exitosa es que me pidan un anillo en un castillo, estar con una persona rica y ser ama de casa, aunque tenga una profesión. Entonces, lastimosamente, cuando te pintan todo un castillo de fantasía que no existe, porque, o sea, son muy pocas las personas que viven eso, vamos a ser muy honestos, muy pocas las personas que viven eso y no lo rompen. Tú, esa persona que se casó con el rico, si es que se le cumplió, si es que se le cumplió, lo va a repetir con sus hijos. Y si no se le cumplió, es una persona que lastimosamente tiene heridas internas muy fuertes, porque no se está cumpliendo su demanda. Claro. ¿Me entiendes? Wow, qué interesante. Sí. Y esto es algo muy cercano y es muy triste porque, bueno, porque no fue su culpa, pero ya como adulta debe asumir responsabilidades y decir, ya va, esto no es la vida real. Exactamente. Porque también tenemos que nosotros ser conscientes de nuestros hechos, asumir muchas cosas y adoptar una posición proactiva ante muchos hechos. Tengo otra pregunta muy frecuente, que es algo que se nos dificulta poner límites. Me gustaría que nos aconsejaras como lo más importante que debemos tener en cuenta para empezarlo a hacer, porque siento que lo más difícil es empezarlo a hacer y te sientes culpable, pero a la vez sabes que lo necesitas hacer porque ya estás mamada de sentir que te pasan por encima y no debes permitirlo. Qué buena pregunta y te agradezco por hacerla. Te agradezco porque yo creería que entre el 85 o 90% de mis pacientes tienen esa dificultad. Y cabe destacar que no todos llegan con ese motivo de consulta. Nos vamos dando cuenta, es una pregunta que yo hago porque es algo tan común en la población y ahí sí me atrevo a decir que tanto en hombres como en mujeres es tan común esta dificultad de establecer límites
que llevan a las personas a hacer cosas que no quieren, tomar decisiones que no quieren, bueno, muchas cosas. ¿Qué se necesita para establecer límites? Primero, entender, ser conscientes para no sentirnos culpables de que de nosotros no depende cómo la persona a la que le estamos estableciendo el límite lo tome. Eso es lo primero que quiero que seamos conscientes, ¿ok? Porque cada persona tiene una manera de interpretar lo que se dice. Podemos estar en un foro y cada persona va a interpretarlo a su manera. Existen 3 componentes importantísimos para el establecimiento de límites. Hablar con empatía, es decir, ponerme en el lugar del otro. Hablar desde una comunicación asertiva y tener responsabilidad afectiva. Si tú estableces límites con estos 3 componentes, ya lo que el otro perciba, como el otro se sienta, no es tu responsabilidad. Tú no eres responsable de las emociones y percepciones del otro. A lo mejor a la otra persona nunca le colocaron límites y lo vea como que qué grosera es. Claro. Pero lo importante es que tú te sientas tranquila, que lo hiciste de la manera correcta, sin herirla, respetándola, siendo asertiva, tomando en cuenta sus emociones, y ya lo que ella interprete se escapa de tus manos, ya que ella lo trabaje con su terapeuta. Súper. Wow, súper bien. Sí, es que de acuerdo, es un tema que nos pasa muchísimo y que al principio es muy, muy, muy complejo. Entonces creo que eso es súper clave. Gracias por compartirlo con nosotros. Gracias a ti por la pregunta. Y eso pasa mucho también, perdón que no. Eso pasa mucho también en las familias. O sea, como que es tu abuela y la tienes que respetar. Yo bajé un video de eso y ya va. El respeto no se da, como lo dije con lo de los jefes, el respeto no se da porque tú eres mi abuela y tú mereces más respeto que yo. Yo te puedo poner límites a ti si me estás ofendiendo, si estás pasando por encima de mí, aunque seas mi abuela, mi abuelo, mi mamá, mi papá. El presidente, quien sea. Presidente y quien sea, pero se ve mucho en las familias porque todavía se maneja ese tema muy conservador de a la abuela se respeta, a la mamá no se le dice que no, no. O sea, si somos y si nos están metiendo, porque cada vez se está hablando más de lo que es la responsabilidad afectiva, ¿dónde queda la autorresponsabilidad afectiva? ¿Dónde queda el valor que tú le debes dar a tus propias emociones, a tus propios sentimientos y a ese malestar que te causa quizás las críticas de tu abuela? Entonces, por eso es importantísimo, no importa quién sea, sí, pero siempre con estos 3 componentes establecer los límites. Bueno, ya nos vamos acercando al final y quiero que cerremos con algo muy importante y es que, bueno, hemos visto que ahorita mucha gente está hablando, me incluyo, de salud mental en internet, como de, pues claramente hay cosas que a uno le funcionan y uno con una muy buena intención dice, quiero compartir porque me ayudó. Sin embargo, claramente hay información que difiere del lado profesional y que puede confundir a las personas. Entonces, me gustaría que nos dijeras 3 mitos divulgados en internet que te preocupe su malentendimiento y que puedas desmentir ahora mismo. O sea, como que tienes la oportunidad de desmentir los 3 mitos más grandes de salud mental y quiero que nos los cuentes a quién soy estoy. Ok, te voy a hablar desde mis consultas, ¿no? El primer mito, la depresión y la ansiedad no se curan. La depresión y la ansiedad tienen cura. ¿En serio? Sí. ¡Oh! Desmentida, porque yo juraba que no se sanaban nunca, sino que tenías que aprender a vivir con ella. La depresión y la ansiedad tienen cura. Ahora bien, para llegar a una cura, obviamente, es un trabajo interdisciplinario, en donde se involucra al psicólogo, el psiquiatra si es necesario, y el paciente. Si el paciente
no hace su tarea, como dice una columnista venezolana, María Alejandra Requena. Si uno como paciente no hace las actividades terapéuticas que el psicólogo te coloca, no te enfrentas a ciertas cosas porque te duelen, O son incómodas. porque son incómodas o porque te duelen o porque te causan malestar, lastimosamente no vamos a lograr el objetivo que es sacarte de esta depresión. ¿Ok? Muchas veces, cuando ya estamos hablando de depresión moderada, depresión mayor, depresión grave, que son, digamos que clasificaciones que hay dentro de las depresiones, porque no es una sola depresión, se necesita el tratamiento psicofarmacológico, que no va a ser de por vida, que tampoco va a ser de 2 semanas, porque dura aproximadamente 3 semanas, 4 semanas en empezar a hacer efecto. ¿Ok? También entender que el proceso psicoterapéutico no es lineal. Hay consultas en donde el paciente va a salir súper motivado y otras consultas en donde yo soy de las que le digo al paciente, prepárate porque te voy a dar palo. O sea, hoy va a ser dura la consulta. Sí. Yo les digo, y creo que te debe constar. Claro, siempre brindándoles un acompañamiento y un soporte, pero la depresión y la ansiedad sí tienen cura y está científicamente comprobado. No son enfermedades psiquiátricas crónicas. ¿Ok? Wow, como hay unas que sí lo son, ¿sí? Como hay unas que sí lo son, los trastornos de personalidad, como trastorno límite de personalidad, como trastornos como la esquizofrenia, ¿me entiendes? Como los esquizoafectivos, ya son enfermedades crónicas que el paciente lo va a tener toda su vida. Ahora vamos al segundo mito, ya que tocamos este punto. Sí. Hay un mito de que las personas con TLP es trastorno límite de la personalidad o borderline de la personalidad, como lo conozcan. Este trastorno tiene una característica dentro de sus criterios diagnósticos y es que la persona suele ser muy intensa en sus relaciones interpersonales. Entonces, bajo solamente este criterio, se tiene la creencia social, porque sí tengo bastantes pacientes con este diagnóstico, que estas personas no van a poder llevar una vida normal, que estas personas no se van a poder casar y no van a poder tener relaciones interpersonales sanas. Esto es falso. ¿Por qué? Porque no todos los criterios diagnósticos los cumplen todos los pacientes. No todo paciente TLP tiene que cumplir con el criterio de ser intenso. Hay quienes no. Si el manual diagnóstico dice de los 12 criterios, si cumple 6, ya se establece el diagnóstico, nos quedan otros 6 criterios. Entonces, no todo paciente que tenga el mismo diagnóstico tiene que tener el mismo comportamiento o la misma sintomatología. Y desde ahí tenemos que partir que pueden ser personas completamente funcionales si llevan un tratamiento adecuado. Y digamos, para quienes no conocemos bien qué es el TLP, ¿nos puedes explicar rápidamente qué es? El TLP es un trastorno de la personalidad. Puede ser que tiene un componente, un componente hereditario, ¿ok? Pero también se puede dar sin que existan personas en la familia con este diagnóstico. Es un diagnóstico en donde la persona suele ser muy intensa, la persona suele caer en adicciones, la persona se va a los límites o me siento muy triste o me siento supremamente feliz, ¿ok? Y no quiero que esto se confunda con la bipolaridad. ¿Cuál es la diferencia? En que la bipolaridad, el cambio de las emociones es mucho más brusco, es mucho más rápido. Okay. Es mucho más rápido, mucho más brusco y es sin causa. El TLP, por lo general, tiene causa, es muy mínima la causa, pero la tiene. Ok, gracias, sí. Son personas muy vulnerables a caer en adicciones, adicciones de lo que sea.
Yo tengo una paciente con TLP que tiene una adicción tenaz con leer. Ah, y o sea que digamos, esta puede llevar también a un TOC. No, No no necesariamente, necesariamente. pero sí adicción. Sí, porque, o sea, a veces creemos que las adicciones son solamente el cigarrillo, las sustancias psicoactivas, el alcohol. No, todo lo que se convierte en una necesidad, en algo que lo necesito sí o sí en nuestras vidas, ya es una adicción. ¿Ok? Entonces, ella su meta es leerse 4 libros diarios. A ver, eso tiene y va a tener una repercusión a nivel visual. ¿Me entiendes? Entonces, tienden a caer en esto. Hay mucho temor al abandono. Ellos tienen un temor tenaz a ser abandonados, ¿ok? Son muy vulnerables a la crítica. Digamos que estas son las características más comunes. Como te digo, son muchas. Son personas que tienden a autolesionarse. Por el extremo al que se van. Por el extremo al que se van. Okay. Y que por lo general tienen un historial de ingresos hospitalarios por intentos suicidio. Lastimosamente, hay muchas personas con TLP por la calle que no están diagnosticadas. Personas normales que están trabajando y que de pronto, no sé, están en la oficina y explotan y uno no, ya le dio la locura a este y si profundizamos un poquito más, nos damos cuenta que posiblemente, ojo, no todas las personas que exploten, pero por poner un ejemplo, esto puede pasar. O sea que es un diagnóstico más común de lo que se cree. Más común de lo que se cree. No lo creería. Sí. Todos los trastornos de la personalidad, la persona nace con esto, pero digamos que la sintomatología se empieza a aflorar usualmente en la adolescencia, en estos cambios hormonales, a veces cuando empiezan la adultez, o entre los 13, 14, 15, 16 años o 17, 18, 19, 20 años. Empieza como que empiezan esas banderitas rojas. Ok. Para que lo tomen en cuenta. Y el tercer mito que quieras desmentir que se divulga mucho en internet. El tercer mito es: las personas con esquizofrenia nunca van a llevar una vida normal. Completamente falso. Completamente falso. Tuve una tía con esquizofrenia. Mi tía se casó, mi tía tuvo hijos, mi tía fue docente, llevó un matrimonio hasta el día que cerró sus ojos eternamente. Tuvo una vida social completamente normal, una vida familiar completamente normal. Sí tenía, más que todo, cuando ya se van haciendo más adultos, mayores, empiezan a agudizarse lo que son los delirios. Entonces sí, pueden presentar en algún momento un delirio, alucinaciones, pero si tienen un tratamiento psicofarmacológico, y aquí sí es necesario, porque es una enfermedad crónica, ya estamos hablando de enfermedades crónicas. Si la familia está involucrada dentro del tratamiento, educada, si saben cómo manejarla, ¿ok? Y si a su vez el paciente con esquizofrenia lleva en un inicio un tratamiento psicológico para entender y para ayudarles con el impacto que genera el diagnóstico, la persona puede tener una vida tan normal como la tuya y como la mía. Wow. Increíbles estos 3 mitos. Me encanta que nos demos la oportunidad de eso. Sí, estamos a través del internet, sí. Totalmente. Pero es muy importante también discernir de la información que vemos, porque imagínate eso, o sea, yo juraba que ansiedad ya de por vida. Y dije como, bueno, estoy en un momento en el que la estoy controlando, lo estoy llevando bien, pero entonces sí tiene cura. Qué gran noticia para los ansiosos y los depresivos. Ay, bueno, pues me encantó la charla. A mí también. Muchísimas gracias. No sé si quieras decir alguna nota final, como para quienes nos escuchan. Pues mi llamado es a que le demos más importancia a nuestra salud emocional. A mí no me gusta utilizar mucho el término salud mental. Yo clasifico, entonces yo digo, todo lo que es ansiedad, depresión es emocional. Ya todo lo que es alucinaciones, delirios, sí es mental.
Ya lo que son conductas viciosas, adicciones, ya son comportamentales. Entonces, yo siento que eso no genera un impacto en el paciente cuando le dices, no, es que vamos a tratar tus alteraciones emocionales. ¿Ves cómo cambia, no? Entonces, está tan mal. yo invito a mis colegas a que tratemos de tener un lenguaje un poco más empático con nuestros pacientes. Entendamos que ellos no tienen la información que nosotros tenemos, que hay diagnósticos duros que dar, pero podemos darlo de una manera lo más suave posible. E invito a las personas a que le presten muchísima más atención a su salud emocional, porque de ella va a depender la calidad de vida que ustedes están construyendo. A los padres, más que todo, por favor, busquen orientación psicológica, no en la escuela, porque en Colombia los psicólogos educativos no pueden intervenir. Legalmente ellos no pueden tratar ningún caso aunque ya esté diagnosticado, pero busquen ayuda psicológica para no repetir patrones, patrones que terminaron siendo negativos en ustedes para tratar de hacer de esos niños del hoy adultos funcionales, adultos adaptativos y sobre todo adultos sanos del mañana, porque es responsabilidad de los padres, no de la escuela completamente, pero sí de los padres, lo que los niños son el día de hoy y lo que pueden llegar a ser el día de mañana. La salud mental, aunque no lo crean, lo es todo. Entonces es una invitación a que asistan a consulta, a que busquen atención psicológica. Si no hay ningún problema, a que les brindemos herramientas. Nunca está de más. Nunca está de más. Entonces, ese es mi llamado a mis colegas profesionales, pues tanto psicólogos como psiquiatras y a las personas en general. Y, Rosángel, cuéntanos cómo te pueden encontrar en redes sociales, si quieres dar un correo o un número al que se quieran comunicar contigo, si quizá con el episodio conectaron y dijeron, el consejo que diste, como conecte con ella por internet, quiero ir a consulta con ella o hacer como alguna valoración. Danos toda esa información, por favor. Okay. Yo no soy la que baja más información en las redes, pero bueno, me pueden encontrar en Instagram como @evimeria con B alta, en TikTok también como evimeria. Se pueden contactar por el número telefónico a través de WhatsApp 315-928-4133 o pueden contactarse también a través del correo electrónico evimeriatep@gmail.com. A través de esas redes me pueden buscar, van a tener una respuesta oportuna y pues ahí les vamos a estar respondiendo y vamos a estar al pendiente. Me encanta, en verdad, súper recomendada, siempre la he recomendado mucho porque... Sí, es verdad, es verdad. Sí, porque en verdad no fue mi primera terapeuta, pero lastimosamente con los anteriores no tuve la mejor experiencia, ni tampoco esa conexión, y con Rosángel sí lo tuve, estuvimos creo que casi 2 años de corrido, o uno, teniendo... Creo uno de corrido sí, y después como... Sí, como intermitente. Pero en verdad me ayudaste demasiado y te quiero hacer el reconocimiento porque en verdad el hablar de salud emocional es supremamente importante y más que todo como bueno, yo tuve la iniciativa de acudir y en verdad que me cambiaste muchas cosas de mi vida, de mi percepción ante la vida, de mi percepción ante mí misma, ante los demás, ante también mis dolores, mis traumas, mis heridas, que me ayudaron a tomar un impulso y a decir, ok, tengo esas herramientas, también cosas que son muy confrontativas, como lo decías, que es difícil mirar a los ojos el pasado y decir como, ay, ¿cómo voy a hacer esto? Y uno pospone la tarea y la procrastina hasta que... Ay, se me olvidó. Sí, como, ay, le voy a decir que la próxima. Entonces, son cosas que es
son necesarias y también como que hablamos del ser y el estar, son también súper de la mano con la espiritualidad, porque te ayudan a ser consciente de ti misma, de ti mismo y de ver cómo, ok, cómo puedo aprender más, cómo puedo ser más consciente. Entonces, en verdad, que ha sido muy significativo tu ayuda, tus conocimientos, también tu amor y tu esencia en mi proceso. Y nada, súper recomendada para quienes hayan conectado con Rosángel. Mil gracias por estar aquí, por aceptar la invitación, por compartirnos todo ese conocimiento desde el amor. Y nada, ya saben dónde buscarla. Muchas gracias por conectarse. Nos escuchamos en un próximo episodio. Si este les gustó, ya saben que nos pueden apoyar dándole like al video de YouTube, suscribiéndose, comentándolo, recomendándoselo a alguien que crean le puede ser útil la información. Y en Spotify también pueden dar el rating con las 5 estrellas. Así que gracias, Muchísimas Rosángel. gracias a ti por tomarme en cuenta, por esas últimas palabras, de verdad me llegaron al corazón. Fue un proceso, pues, yo siempre digo que todos los procesos son bonitos a medida que vamos avanzando. Y bueno, espero que de todo corazón que el contenido que hoy discutimos en esta charla tan hermosa les sea de ayuda a muchísimas personas. No duden en contactarnos y prioricemos la salud mental. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos escuchamos en un próximo episodio. Recuerden que aquí somos y estamos. ¡Chao!